rollos de mi hermano y andaba tan concentrado que hasta la noche que llegué, caray, pues si ya me vacuné y no me dio ninguna, porque me preguntó mi hijo, ¿ya te fuiste a vacunar? Le digo, ya fui. Por cierto, estaba bien tranquilo, entré y salí de volada, ni 10 minutos me tardé. Excelente, Santos, así tal cual debe ser. Yo no sé por qué les causa tanta violencia la vacuna. Exactamente. Cuando me fui a vacunar la primera vez, una señora ahí, luego que le sacaron la aguja de la vacuna, se desmayó. No manches. Sacaron en silla de ruedas y había otro en una camilla. Hijo de darle los primeros auxilios, caray, hombre. Había como 3 en silla de ruedas y uno ¿Cómo estaba en crees? camilla. ¿Cómo crees? No, 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 no. Aquí al domo de la 96, aquí cerca de la casa de ustedes. ¿Dónde está la CFE? Ahí mero está la CFE, exactamente. Ahí. Igual ahí yo voy a vacunar. Dice Glover que la vacuna lo dejó cansado. No, Glover, tú ya eres cansado de por sí, tú siempre estás cansado. ¿No? Caray. Algunos les tocó cerca del LIF, efectivamente, otros a la 94. ¿En la 94 dónde es, muchachos? ¿En qué? A ver, no me acuerdo. También en el... Ya, disculpa la molestia. Ay, no, no manches. Es que ya me imagino, a ver, deshaciéndose en discúlpenme, de veras, perdónenme mi presencia, pero me tengo que vacunar, discúlpenme. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, señor Quirón Madrigal? ¿Cómo está usted, caray? ¿Ya se adaptó o todavía no se adapta? ¿Está adaptado o no está adaptado? Ay, muchachos, qué cosas. Bueno, pues ya esté. Ok. Excelente, mi estimado Isaac. Isaac el vaquero, caray. Dios mío. Tiene ustedes muchas virtudes. Bueno, pues vamos a retomar el tema donde nos quedamos el día de antier. Ya ven que repentinamente nos mandaron a descansar. Claro que yo creo que ninguno de ustedes lo tomó no fue tan mala idea, ¿verdad? Bueno, ahí va. Ahí está. Ay, creo que no tomé captura. A ver, espérenme. De una vez, por lo se me olvida. A ver, espérenme tantito. De una vez, para el reporte, para el recuento de los daños. Es más, me acerco para que me vean. Ahí estoy. Mire qué bonito. Ahí está. Léete. Captura. Me voy a la. Por cierto, el video del lunes ya está en el Schoology. Ahí lo pueden encontrar dentro de la carpeta de la unidad 2. Ahí lo metí. Ahí está. Si quieren ver esa sesión, que es prácticamente el inicio del tema que nos está ocupando en estos momentos, que es derivadas direccionales. A ver, espérenme. A ver, espérenme tantito. Semana número 7. Ahí está. Excelente. Very good. Guardamos. Cerramos. Ya quedó. ¿Quién anda por aquí pidiendo permiso? La Chofi otra vez va a ser. Chofi ya la torcí, ¿eh? A mí se me dice que la Chofi no quiere entrar, le echa la culpa al internet y el Adrián también ahí viene. No, profe, no quiere entrar ya. No quieren entrar ya. Ahorita lo voy a Ya como es decir. la Chofis, ya. Ah, la Chofi ya. A ver, te dejen que se conecte. La Chofi ya agarra cualquier pretexto. Ay, perdón, ahí ya llegó. Caray. ¿Qué Ya hizo, agarra profe? cualquier cosa como pretexto para no entrar, ¿verdad? Ya lo estoy viendo. Ya está agarrando las malas mañas de los de la tarde. Sí, Sí, profe. hombre. ¿Cómo Esa ven? Chofis. Ustedes le creen que el internet y que, que es, no.
Ahí está. Es ingeniero en software. Es ingeniero en software y le falla el internet. No me pueden decir eso, muchachos, de veras. No me digan eso, Chofi. Caray. Sí, el internet me odia. Nadie me quiere, todos me odian. Bueno, ahí les va. Estábamos en esto. Bueno. Vamos a seguir con ejercicios de gradiente. Entonces, miren, en resumen, ahí les va. Para recordar un poquito el tema del lunes, ya pueden repasar el video ahí a petición de los compañeros. Se grabó video, se subió ya en el Schoology, lo pueden reproducir. Aquí la derivada direccional básicamente aprovecha dos cuestiones. Dado que estamos hablando en un espacio en R3, ya no es tan sencillo como en R2, pues saber en cualquier punto espacial la dirección o el rumbo de una derivada, y obviamente estamos aprovechando dos conceptos fundamentales. El concepto de derivadas parciales como una herramienta fundamental, y el otro concepto es el concepto de gradiente. El concepto de gradiente es ubicar cada derivada parcial respecto de la variable en la dirección indicada, y la vamos a introducir dentro del vector unitario correspondiente. Así, todas las derivadas que se generen o el resultado de la derivada parcial de la función respecto de x parcialmente debe de estar ubicado en la dirección de y, multiplicando, haciendo el producto de escalar, de hecho, lo veremos más adelante, con ese vector dirección. Entonces, cuando nos piden determinar el gradiente, pues el gradiente básicamente es derivar y luego evaluar en el punto correspondiente. Vamos a este par de ejercicios, dice el número 6, la función f de x, y es la función raíz cuadrada de x cúbica y menos y cuarta en la coordenada 3,2. Es una función de dos variables independientes con una dependiente. En el caso del número 8 es una función de tres variables. La función es logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Vamos a ver cómo está esta situación. En el punto menos 4, 3, 5. ¿Ok? Estos son ejercicios tipos como los que pues también en algún momento van a ustedes a resolver. ¿Qué tengo que hacer en el número 6? Pues derivo parcialmente la función. Recuerden, la derivada de un radical es la derivada del subradical entre dos veces el mismo radical. La derivada del subradical respecto de x es 3x cuadrada y sobre la derivada de y cuarta es 0, claro, sobre dos veces el mismo radical. Si yo aplico la derivada parcial de f respecto de y, ahora el subradical lo derivo respecto de esta variable. Sería x cúbica menos 4y cúbica. Perdón, x cúbica menos 4y cúbica, sí, pensé que había dicho mal. Sobre dos veces el mismo radical. Ahí quedaron las derivadas parciales. Las meto dentro del gradiente. El gradiente f de x, y es expresar estas derivadas parciales con su coordenada, con su dirección unitaria por el vector correspondiente. 3x cuadrada y sobre dos veces el radical en y más x cúbica menos 4y cúbica sobre dos veces el radical. ¿Ok? Ya tengo el gradiente. Ahora evaluar en el punto correspondiente el gradiente respectivo. ¿Ok? Así es, nada más es indicar el gradiente. Puede ser que el problema me pida determinar el gradiente. Pues el gradiente es derivar parcialmente y ubicarlo dentro de su dirección correspondiente a través de la indicación del vector unitario específico. Si ya me piden evaluar el gradiente en el punto, pues lo que tengo que hacer es que en el momento que yo genere la evaluación del punto en el gradiente, pues voy a tener un vector. Va a haber un vector resultante. En este caso, el vector resultante es 27 sobre raíz de 38 en i más 5 entre 2 raíz de 38 en j. ¿Qué fue lo que hice realmente? Pues aquí nada más evalué el 3 y el 2 en cada una de las componentes del gradiente.
Así es. Se evalúa en la derivada parcial. Así es. Se evalúa en la derivada parcial. ¿Ok? O sea, se evalúa aquí. Por eso es gradiente de f en 3,2. Voy a evaluar en la derivada parcial. Efectivamente. Así tal cual ustedes lo comentan, mi estimado Santos. El número 8, pues es parecido. Vamos a hacer, de hecho, el mismo procedimiento. Yo siento que no, si no pierden el hilo de aquí hasta el fin de curso, ya no creo que tengan problema, sinceramente. Lo digo por aquellos que ya ni están entrando, ya algunos ya se rindieron. Y realmente no es difícil, o sea, simplemente es la acumulación de cursos junto de aquí para adelante es cálculo diferencial, álgebra lineal y cálculo integral. Nada más extendido a varias variables. Realmente es eso, jóvenes. El número 8, bueno, no le puse efectos, pero logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, se deriva parcialmente es la derivada del logaritmo natural es 1 entre u por la derivada de u. Si yo derivo parcialmente cada una de ellas, entonces, hay que ver el de áreas. Ah, ok. Pues si quieres lo adelantamos. Es de la unidad 3, pero si quieres lo podemos empezar a ver ya mañana, si quieres. ¿Te late o...? Bueno, como tú quieras. Ah, ok. Bueno, perfecto. Está bonito el de áreas y volúmenes. Ok. Entonces, derivo parcialmente y lo ubico con su vector unitario y luego evalúo en el punto correspondiente. El punto era menos 435. Y simplemente sustituyo. Si se fijan, es exactamente el mismo procedimiento. Derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z. Evalúo en el punto menos 435 y el resultado será menos 4/25 en y más 3/25 en j más un quinto en k. Un vector. Un vector especificado a través de componentes unitarias. ¿Ok? Aquí recuerden la derivada de u es, la derivada del logaritmo natural es 1 entre u por la derivada de u. La derivada de y cuadrada z cuadrada es 0. En respecto de y, x cuadrada y z cuadrada es 0. Y en z, x cuadrada y y cuadrada es 0. ¿Ok? Muy bien. Dice este ejercicio, este pool de ejercicios, en los problemas 11 al 20, encuentra la derivada direccional de la función dada en el punto indicado en la dirección señalada. ¿Ok? Bien, el número 12 me dice f de x, y, la derivada direccional, perdón, abro paréntesis para decirle, la derivada direccional es simplemente ya darle sentido al gradiente que acabamos de calcular. Ahora, tenemos que encontrar el gradiente y además tenemos que encontrar la dirección, y esa dirección nos la pueden dar a través de un vector o a través de un ángulo. Pueden ser dos opciones. Puse aquí un poquito de todo para que lo puedan verificar. Por ejemplo, el número 12 me dice, voy a encontrar la derivada direccional f de x, y igual a 4x más xy cuadrada menos 5y en el punto 3, menos 1 en la dirección pi cuartos, o bien en una dirección de 45 grados. Recuerden que ya utilizamos para todo caso ángulos en radianes, ¿ok? Vamos a ver. El número 14, fíjense bien cómo me lo dan. Aquí me lo dieron en forma de ángulo. Acá me lo dan en forma de vector. En la dirección 6i más j8. ¿Ok? La función es x por y entre x más y en la coordenada 2, menos 1 en dirección del vector 6i más 8j. Vamos a ver la solución. ¿Cómo lo resolvemos? Si hablamos de un ángulo específico o especificado por parte del ejercicio. Bueno, cuando nos dan el ángulo, recuerden que el vector unitario
es coseno de teta en I más seno de teta en J, cuando me dan en ángulo, ¿ok? Lo resuelvo. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 medios en I, y seno de pi cuartos también es raíz de 2 medios en J, coseno de 45 y seno de 45, ¿ok? Ya encontré el vector unitario por este ángulo de pi cuartos. Ahora, el gradiente de la función, voy a derivar respecto de x y voy a derivar respecto de y. Si derivo respecto de x, voy a tener la derivada de 4x es 4, la derivada de xy cuadrada es y cuadrada y la derivada de 5y es 0 en y. En el caso de derivar respecto de j, derivar respecto de y, perdón, sería la derivada de 4x es 0, la derivada de xy cuadrada es 2xy, la derivada de 5y es 5, ¿ok? Ya tengo entonces el gradiente, ahora lo voy a evaluar en el punto 3, menos 1. Evalúo el gradiente de la función en la coordenada menos 3,1, sustituyo el menos 3 acá, menos 3,1 lo sustituyo en ambos, ¿no? Y aquí me va a quedar 4 más 1, 5. Y acá me queda menos 11. Si yo evalúo menos 3 aquí, menos 3 por 1 me da menos 3, por 2 menos 6, menos 5, menos 11. Ahora, ¿cómo escribo la derivada direccional? La derivada direccional la voy a escribir como la derivada direccional en dirección del vector u, voy a poner una especie como de subíndice u de la función del gradiente 3 menos 1 va a ser igual al producto escalar del vector unitario por el gradiente encontrado de la función en cuestión. 5i menos 11j, producto escalar de raíz de 2 medios en i más raíz de 2 medios en j. Y así voy a obtener como resultado la derivada direccional que, dicho sea de paso, es un escalar. El resultado de una derivada direccional es un número real, un escalar. Si hago el producto, me queda 5 raíz de 2 entre 2 menos, porque recuerden, producto escalar lo vimos en álgebra lineal, es este por este más o menos, dependiendo del signo, este por este, ¿ok? Resuelvo y me queda menos 3 raíz de 2 sería el resultado. 5 medios más menos 11 medios, menos 6 medios. Menos 6 medios es menos 3 raíz de 2. Y este sería el resultado del ejercicio número 12. ¿Cómo vamos a resolver el 14? Igual, nada más que aquí no vamos a utilizar el vector unitario u, porque no es necesario, porque ya me dan el vector directamente en términos de i y de j. Aquí tuvimos que hacer un paso adicional porque me lo dieron en ángulo, ¿ok? En el caso del ejercicio 14 no va a ser necesario hacer este paso previo, ¿ok? Vamos a resolverlo. ¿Qué les parece? Número 14, la función xy entre x más y, el punto 2 menos 1, la dirección del vector 6i más 8j. Bueno, derivo parcialmente, encuentro el gradiente, pues. El vector unitario hace rato fue en términos de coseno y de seno, aquí no es necesario, aquí voy a encontrar el vector unitario, ese paso lo omití, se los comento. Tengo que encontrar el vector unitario de 6i más 8j antes de poderlo meter dentro del gradiente o dentro de la derivada direccional. El vector unitario es la componente x y y entre la magnitud del vector. ¿Cuál es la magnitud de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado? 32, perdón, 6 al cuadrado, 36 más 64, 100. Raíz cuadrada de 100, Pitágoras, 10. Entonces el vector unitario equivalente de este vector es 6 décimos en i más 8 décimos en j. Ya tengo el vector unitario. Ahora,
Derivo parcialmente respecto de X, derivo parcialmente respecto de Y. Ojo, es un cociente, lo tengo que derivar como tal. La derivada del numerador por el denominador, ¿qué es esto? La derivada del numerador es 1, es Y pues, por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador. La derivada del denominador es 1 por el numerador que es XY, entre el denominador al cuadrado. Eso ya lo apliqué en respecto de X en la dirección Y. Ahora lo voy a hacer respecto de Y para colocarlo en J. ¿Ok? Derivada del numerador por el denominador, X por X más Y, menos la derivada del denominador, que es 1 por el numerador, que es XY, entre el denominador al cuadrado. Simplifico, puedo simplificar, o inclusive ya puedo evaluar el punto 2, menos 1. Bueno, aquí simplifiqué y me queda y cuadrada entre x más y cuadrada en y más x cuadrada entre x más y cuadrada en j. ¿Ok? Y finalmente, gradiente en el punto 2, menos 1, aquí es menos 1, ¿eh? A ver si no me equivoqué. No, aquí está. Evalúo 2 menos 1 acá y les debe dar 1, y evalúo el 2,1 acá y les debe dar 4. 2 al cuadrado 4 más, ¿qué sería? 4, 2 menos 1, 1 al cuadrado 4, exactamente. Es 1 más 4j, ¿ok? Y luego la derivada direccional en el dirección del vector unitario u de la función f, x, y, en esa dirección, será el producto escalar de i más 4j por el vector unitario previamente encontrado al principio. 6 décimos en i más 8 décimos en j, aplico el producto escalar, 1 por 6 décimos es 6 décimos, 4 por 8 décimos, 32 décimos, 32 más 6, 38 décimos, simplificando, mitad de 38, 19, mitad de 10, 5, número escalar encontrado como derivada direccional, 19 quintos. Ahí está. De eso se trata esto, precisamente, este tema. La derivada direccional es esto, jóvenes, que hemos revisado entre el lunes y el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Permítanme, voy a buscar las diapositivas siguientes. Nada más voy a desconectar un momento y voy a abrir las otras. Aguántenme tantito. Ahí está. Muy bien. ¿Qué creen? Adivinen qué. En derivadas de varias variables o en derivadas parciales, también existe y se pone todavía más emocionante, más bonito, más fácil, de hecho, poder encontrar máximos y mínimos de funciones de varias variables englobadas en este tema. Planos tangentes, rectas y extremos de funciones multivariables. En estos extremos de funciones multivariables vamos a colocar el tema de optimización, que también se puede en funciones de varias variables. Esencialmente, muchachos, respecto al tema de cálculo diferencial, termina siendo muy parecido, o sea, la generalidad de los conceptos permanecen, solamente que, como hablamos de varias variables, necesitamos incrementar algunos detalles o necesitamos puntualizar algunos detalles, algunos conceptos que es importante definir al momento de encontrar planos y rectas tangentes en funciones como aplicaciones directas, y también encontrar máximos y mínimos de funciones multivariables, es decir, en donde tiene una función de varias variables máximos, mínimos, y aquí sí nos vamos a dar vuelo, pues graficando, porque va a ser necesario que lo hagamos. Aquí ya no me pregunten, oiga, tengo que graficar. No, es que, no, pero ¿puedo graficar? No, es que tienes que graficar. Si no, no le vas a encontrar sentido a tus resultados y deben de coincidir. Digo, en una variable, pues te das una idea muy clara de cómo va la función, ¿no? Porque es una función de variable. Pero una función de varias variables,
pues ya no hay tanta idea. Muchísimas gracias, mi estimado Glover. Glover siempre atento al tiempo, caray. Vamos a ver la parte conceptual. Primero, toda la parte conceptual va a ser necesario revisarla, ¿ok? Planos tangentes y rectas normales. En la sección 13.4 se mencionó que el análogo tridimensional de una recta tangente a una curva es un plano tangente a una superficie, es decir, lo expandimos a una región R en R3, pues no hablamos de una recta en un plano R2, sino que ya cuando a la recta le damos anchura, pues se genera un plano en el espacio, ¿sí? Una hoja. Para obtener una ecuación de un plano tangente en un punto sobre una superficie debemos dos o tres variables. Es decir, aquí nos va a ayudar bastante el tema visto recién, pues ayer y antier y hoy. Nos va a ser de suma utilidad. Vamos a ver la interpretación geométrica del gradiente. Vamos a suponer, que aquí es importante definir, que si hay una evaluación o si hay una función f de x, y que sea igual a una constante, esa constante se le llama curva de nivel de la función diferenciable de dos variables. Las curvas de nivel, ya las habíamos visto al principio del tema, son una suerte de reflejos. Imaginen que está la gráfica de la función en R3, tenemos ahí por ahí un paraboloide, alguna función. Ahorita vamos a ver una gráfica. Si estoy aquí delante de la cámara, más o menos, pues como se dice, con lenguaje manual, tratando de extenderles el concepto del gradiente y el concepto de curvas de nivel. Esa gráfica, si ustedes la alumbraran por arriba, si le pusieran luz, habría una sombra y esa sombra pues tendría reflejos y esos reflejos o esas representaciones gráficas en un plano R2 se llaman curvas de nivel. Es decir, diríamos las sombras de la función de varias variables f de x, y o f de x, y, z, ¿sí? Esa función o esa curva de nivel es una función diferenciable de dos variables que pasan en un punto x sub 0 y y sub 0, y el número c se define precisamente evaluando ese punto en x sub 0 y sub 0. Es decir, vamos a encontrar el valor real de la función o un valor numérico evaluando el punto en la función en cuestión. Si la curva de nivel se parametriza mediante las funciones diferenciables, y esto ya lo vimos, x igual a x de t y y igual a y de t, tal que evaluando el punto de referencia x sub 0 como x de t sub 0, y sub 0 igual a y de t sub 0, donde t sub 0 es el parámetro del originado por el punto de referencia x sub 0 y sub 0. ¿Ok? Paso a la siguiente. Entonces, por la regla de la cadena, yo puedo decir o puedo afirmar que la derivada parcial de la función respecto de x por la derivada de x respecto de t, estamos hablando en términos de ecuaciones paramétricas, más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de t, va a ser igual a 0. ¿Ok? Porque estamos tratando de encontrar ese plano tangente a un punto en donde la pendiente va a ser igual a 0. Esa sería la idea. Si introducimos los vectores para establecer una dirección adecuada basada en el concepto de gradiente, tendremos dos vectores. El primero es el gradiente de la función que me le va a dar una dirección basada en las derivadas parciales, derivada de f respecto de x en y, más la derivada parcial de f respecto de y en j. Y además vamos a encontrar la derivada de la función paramétrica, que será la derivada de x respecto de t en y, más la derivada de y respecto de t en j. ¿Ok?
Entonces, yo puedo ejecutar o debo ejecutar el producto escalar o producto punto, tal y como lo vimos hace un momento, el producto escalar del gradiente de la función por la derivada de la ecuación paramétrica R' de t, y esa va a ser igual a 0. Y si especificamos el punto donde queremos encontrar la pendiente del plano igual a 0 o la curva de nivel, vamos a tener que deberemos evaluar el gradiente de la función en x sub 0 y y sub 0, producto escalar por la derivada R' de t sub 0, y eso va a ser igual a 0. Es decir, el hecho de que estemos en un espacio R3 terminan saliéndole más aristas a la definición de la pendiente de un plano. Entonces, si asumimos que la derivada en el punto t sub 0 es diferente de 0, el vector gradiente x sub 0 y y sub 0 debe ser ortogonal o perpendicular al vector tangente. Hay un concepto de ortogonalidad. Cuando el gradiente me da 0, entonces se dice que es ortogonal. Vamos a ver cuánto nos queda. 2,49. Aquí está. Aquí está el concepto de curva de nivel, ¿sí? Y el concepto de gradiente y el concepto de la derivada de la ecuación paramétrica. Tenemos la curva de nivel. Seleccionamos una que es, diríamos, la sombra de la función principal f de x, y, es el reflejo en el plano R2. Ese reflejo lo da esta curva de nivel, los contornos, muchos contornos. Aquí hay muchos contornos. Imagínense, pues como ondas, como ondas de señal o como ondas en el agua, imagínenlo. Imaginen que yo tomo una y en un punto x sub 0 y sub 0 tengo en una dirección el gradiente de la función y en otra dirección tengo la derivada de la ecuación paramétrica. Para que esto se dé, para que aquí sea para que sea tangente a este punto x sub 0 y sub 0, yo debo de lograr que el gradiente y la derivada de la paramétrica sean ortogonales y o su producto escalar me dé 0. ¿Ok? Ese es, diríamos, el concepto fundamental en esta cuestión de las ecuaciones del plano, las ecuaciones de curvas de nivel, que en el plano viene siendo relativamente lo mismo. ¿Ok? Ya me queda nada más uno. ¿Ok? Un minuto. Y para que se comprenda bien el concepto, ahorita a nuestro regreso vamos a encontrar la curva de nivel de la función menos x cuadrada más y cuadrada que pasa por el punto 2,3 y vamos a graficar el gradiente en el punto, ¿ok? Bueno, de hecho la gráfica ahí está. Esa gráfica que ustedes ven es una hipérbola. Es una hipérbola. Imagínense que un hiperboloide en R3 refleja una sombra de una hipérbola en R2. ¿Ok? Ahorita que regresemos, seguimos. Le damos clic al mismo link. Volviendo, ahorita en un par de minutos más. ¿Sale? Vamos por las palomitas.
¿Listos? ¿Ya están listos o no están listos? Yo está listo. ¿Listo? Ok. Ahí. Bueno. Dice este ejercicio, encuentra la curva de nivel de f de x, y de menos x cuadrada más y cuadrada. Este obviamente es un hiperboloide en el espacio R3. Este lo pueden graficar si gustan. Ahí en Wolfram Alpha lo pueden hacer. Que pasa por el punto 2,3 y graficar el gradiente en el punto. Bueno, el gradiente ya lo tenemos allá abajo en el punto 2,3. Desde luego, estamos hablando de una función en varias variables espacialmente, pero nos centraremos en la curva de nivel, es decir, el reflejo que corresponde a esa sombra que obedecería al punto 2,3. ¿Ok? Vamos a ver. Puesto que f de 2,3 evaluamos y la curva de nivel, pues es el reflejo de este hiperboloide, y la curva de nivel, pues obviamente es una hipérbola. La sombra quedaría en R2, ¿ok? O sea, sería menos x cuadrada más y cuadrada igual a 5. Ahí está. Ahora bien, si calculo el gradiente de la función, pues este gradiente es muy sencillo, es menos 2x en y más 2y en j, derivando parcialmente en la dirección correspondiente. Y luego evalúo el gradiente en ese punto. Gradiente de la función en 2,3 me da menos 4i más 6j. ¿Ok? Y esa es la ecuación del gradiente
en el punto correspondiente. ¿Ok? ¿Listo? Es encontrar el gradiente. Eso es todo, sí. ¿Qué más querías? Nada más. Ya estuvo. Tus cosas raras ahí que les gusta poner. En la mañana un cuate de un alumno de un coleguita de la UCRO, tuvieron un examen conmigo de electricidad y magnetismo y me puso un 2 puntos y luego un 3. Así le dije 2 puntos, 3, no sé qué significa eso. Y así como que no supieron qué contestarme. Pensaron que lo estaba choreando, pero no. Se los prometo que no sé qué significa 2 puntos con un 3. No sé qué significa eso, ¿ah? No tiene ningún sentido eso. Ándale, eso. Ese símbolo me lo puso, no sé qué es eso. Gatito. Es un león, Diego, porque el león es como lo pintan. Gatito. Qué imaginación. Plano tangente. Sea un punto en el espacio R3, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, un punto en la gráfica de superficie del nivel F de X, Y, Z igual a C, donde no es 0 necesariamente. El plano tangente en ese punto, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, es aquel plano que pasa por ese punto y es perpendicular al gradiente de la función F de X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Qué buen chascarrillo, pues la realidad. Así están ustedes, 2.3. Pues quién sabe. Mucha imaginación. Tienen mucha imaginación, jóvenes, qué bárbaro. Ecuación de un plano tangente. Aquí ya no vamos a hablar de la ecuación de la línea recta en un punto. Aquí vamos a hablar ya de la ecuación del plano tangente, porque estamos hablando de R3. Vamos a ver qué condiciones o qué características debe tener ese plano tangente. Sea el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, un punto sobre la gráfica de F de X, Y, Z igual a C, donde es curva de nivel y donde el gradiente no es 0. Entonces, una ecuación del plano tangente en P será el equivalente a esta función. F de X va a ser X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 por X menos X sub 0, más lo mismo en Y, más lo mismo en Z. El mismo punto multiplicando a Y menos Y sub 0, el mismo punto multiplicando a Z menos Z sub 0, igual a 0. Esa es la ecuación del plano tangente en el punto P. ¿Ok? De esa manera la vamos a expresar, la ecuación general de un plano. ¿Ok? Y listo, vamos ya con ejercicios. Así de concreto y rápido es este asunto, jóvenes. Fíjense bien. Encontrar la ecuación del plano tangente a la gráfica, y ahí está la gráfica en la parte inferior, ahí la pueden ver. La esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 3 en el punto 1, 1, 1. ¿Ok? Ese punto 1, 1, 1 evidentemente está ubicado en la superficie de la esfera, como lo pueden ustedes apreciar en el dibujo. Entonces, vamos a encontrar la ecuación del plano que pasa por ahí. Vamos a hacer extensivo el concepto de la ecuación de la recta, pero en R3, y en lugar de encontrar la ecuación de una recta, vamos a encontrar la ecuación de un plano. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Al definir f de 1, 1, 1, pues ya sabemos que es 3, porque tiene que ser parte de la función ese punto que me piden. Por lo tanto, encuentro el gradiente de la función. Derivo respecto a cada variable en x, en y y en z, 2x en y, más 2y en j, más 2z en k. ¿Ok? Luego encuentro y evalúo en el punto 1, 1, 1 el gradiente de la función, que será 2i más 2j más 2k. Ya tengo el gradiente evaluado en el punto. De aquí
obtengo la ecuación del plano tangente, que nos lo dará la expresión 2 por x menos 1 más 2 por y menos 1 más 2 por z menos 1 igual a 0. Este que está aquí afuera es el vector gradiente. 2, 2, 2. Este que está aquí adentro es el punto en cuestión. X menos 1, y menos 1, z menos 1. Ya de ahí puedo encontrar las ecuaciones simétricas, paramétricas. Esta es la ecuación vectorial. Esta es la ecuación vectorial del plano que pasa por el punto 1, 1, 1. ¿Ok? Si yo hago la multiplicación y despejo, yo puedo encontrar que también puedo reexpresar la ecuación del plano como 2x más 2y más 2z menos 6 igual a 0. ¿Por qué menos 6? 2 por menos 1 menos 2, 2 por menos 1 menos 2 menos 2 menos 4, 2 por menos 1 menos 2 menos 6 igual a 0. O 2x más 2y más 2z igual a 6 también es posible. ¿Ok? Qué rápido. Qué buen servicio, caray. Ahí viene el chico guapo, ahí viene. Vamos a dejarlo entrar. Antes de que se entretenga en un espejo. Encuentre una ecuación del plano tangente en la función 5x cuadrada menos y cuadrada más 4z cuadrada igual a 8 en el punto 2, 4, 1. ¿Ok? Entonces voy a encontrar la ecuación del plano en ese punto. Este punto, a ver, vamos a ver si está en la superficie, es 2 al cuadrado, 4 por 5, 20, 20 menos 16, 4, más 4, 8. Efectivamente está sobre la superficie de la función. Lo puedo yo corroborar evaluando el punto y verán que da una identidad. Vamos a proceder exactamente igual, jóvenes. ¿Sí? La misma historia. Vamos a definir f de 2, 4, 1 que da 8, por lo tanto está obviamente ubicado en la superficie de la función. El gradiente de la función será 10x en y menos 2y en j más 8z en k. ¿De acuerdo? Evalúo el gradiente 2,4,1 me va a dar 20i menos 8j más 8k. Por lo tanto, la ecuación del plano tangente, ya tengo el punto, ya tengo el gradiente, el vector gradiente, pues sustituyo. 20 por x menos 2 menos 8 por y menos 4 más 8 por z menos 1 igual a 0. Y ya de ahí multiplico, simplifico, reexpreso como ustedes gusten. Puedo ponerlo así, 20x menos 8y más 8z menos 16 igual a 0. Todos son múltiplos de 4. Entonces divido entre 4 toda la ecuación y me queda la ecuación equivalente 5x menos 2y más 2z menos 4 igual a 0. ¿Qué tal? Bonito y sencillo, ¿no creen? ¿Cuál es la función o de qué estamos hablando? De un hiperboloide. Así en la posición que ustedes ven, esta gráfica fue obtenida de Wolfram Alpha. El punto 2, 4, 1, pues ustedes lo pueden más o menos ubicar. ¿Sí? 2 en X, por aquí, 2. 4 en Y, por aquí, y 1 en Z. ¿Sí? Está medio complicado, pero bueno. Está sobre la superficie de este hiperboloide. Háganle cuenta la copa esa que está en la supermanzana 23, así está. Y la gráfica, bueno, mejor dicho, el plano, la ecuación del plano que hemos encontrado es la ecuación que pasa por esta coordenada, 2, 4, 1, que está por aquí, más o menos. ¿Ok? Entonces aquí pues la extensión es, con la herramienta del gradiente de la función, es muy sencillo encontrar también
la ecuación del plano tangente. Muy, muy sencilla, es una herramienta bastante buena. Vamos a ver ahora extremos de funciones multivariables, ¿sí? Es decir, máximos y mínimos. Como se muestra en la figura, una extensión del concepto de máximo relativo y mínimo relativo se puede dar en función de varias variables. Un máximo relativo en una función de varias variables, pues imaginen que es la cima de una montaña. Y un mínimo relativo, imaginen que es la parte más baja de una cima, pues un hundimiento, la parte más profunda de una depresión en la gráfica. Entonces ahí podemos, bueno, aquí tenemos, de hecho, este es máximo, este también es máximo, este es mínimo y este es mínimo, ¿ok? Definición de extremos. Empezamos con la definición de extremos relativos o locales para función de dos variables X y Y. Nos vamos a concentrar básicamente en dos variables X y Y. Esto puede ser extendido o extensible a tres o más variables. Vamos a empezar con dos. Extremos relativos. Número uno, un número par ordenado f de AB es un máximo relativo de una función si z igual a f de x, y es menor o igual a ese número, todo valor de f de x, y va a ser menor o igual a f de AB para todo elemento o todo par ordenado en algún disco abierto que contenga AB. Aquí ya no nos vamos a concentrar en valores a la izquierda o a la derecha que sean inferiores, sino aquí ya vamos a hablar de toda una zona ubicada en un disco abierto en la cual no existe ningún otro valor más alto que ese punto A, B. Todo lo que esté ubicado alrededor de ese disco es inferior o igual a ese punto o a ese par ordenado AB. A ese punto se le llama máximo. Número 2, un mínimo. Un número f de AB será un mínimo relativo de la función si z igual a f de x, y resulta que este valor es mayor, todos los valores que están alrededor del punto AB son mayores y este f de AB es el más pequeño de todos. Para todo lugar o para todo par ordenado en algún disco abierto que contenga al propio par ordenado AB. ¿Ok? Entonces hacemos, insisto, repito, la extensión del concepto a funciones de varias variables. En aras de la discusión, suponga que es un punto interior de una región rectangular R en el cual f tiene un máximo relativo en el punto Y, además suponga que las primeras derivadas parciales de f existen en AB. Entonces, como advertimos en la figura, sobre la curva C1 de intersección de la superficie y el plano x igual a la recta tangente en ABF de AB, esta va a ser horizontal y con ello, supendiendo en el punto es f, la derivada de f respecto de y en AB va a ser igual a 0. Y similarmente sobre la curva C2 va a pasar lo mismo, la derivada parcial de f respecto de x en AB va a ser igual a 0 en el plano y igual a b. Y aquí está. Ese es el concepto en varias variables del concepto de máximo. No existe ningún otro par ordenado más que ese punto ubicado en la parte más alta de la gráfica de la función de varias variables y por ese punto máximo va a pasar una recta tangente, ¿ok? O plano, si nos vamos a R3. Y vamos a tener dos condiciones. La derivada parcial respecto de y, aquí está respecto de y respecto de x. La derivada parcial respecto de la variable y es 0 para que sea la curva 1 y la derivada parcial va a ser 0 en respecto de x en C2 para que estos dos puntos coincidentes en ambas curvas C1 y C2 nos dé como resultado un
máximo. Si ustedes se fijan, ese máximo está apoyado o soportado por dos planos. El plano X igual a A y el plano Y igual a B. Esos dos planos, imagínense que cortan, y el cruce de ambos nos genera el famoso llamado máximo, ¿ok? Y el mínimo va a ser la misma idea, exactamente la misma, nada más que ahora es la parte más inferior del punto de la gráfica f de x, y. A ver, no sé qué hice. A ver. Así está bien, perdón. Ok, entonces, en cuanto al mínimo es la misma idea. Ahora, extremos relativos. Recuerden que existe el concepto de extremos relativos, ¿sí? Si una función de varias variables z igual a f de x, y tiene un extremo relativo en el punto y, si las primeras derivadas parciales existen en ese punto, y entonces la derivada parcial de la función respecto de x en AB igual a 0 y la derivada parcial de la función respecto de y en AB igual a 0. Esos extremos relativos terminan siendo puntos críticos y derivan en máximos o mínimos. Pueden haber algunos extremos, unos puntos críticos que no cumplan con el concepto de máximos o mínimos y no son extremos relativos. A esos puntos se les llama puntos silla. Puntos silla. Ahorita vamos a ver. Un punto crítico de una función z igual a f de x, y es un punto en el dominio de la función para el cual la derivada respecto de x en AB es 0 y la derivada parcial de y respecto de AB es igual a 0, o si una de sus derivadas parciales, una u otra o ambas, no existen en el punto. El criterio se extiende a varias variables. Criterio 1, las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, son 0. O si una de ellas, al menos, no existe en ese punto. Aquí sigue siendo lo mismo. En el caso de una función de una variable, muchachos, el criterio de la segunda derivada era opcional, era corroborar. En el caso de funciones de varias variables, el criterio de la segunda derivada es indispensable. No podemos definir máximos o mínimos si no aplicamos el criterio de las segundas derivadas, porque obviamente el número de variables ha crecido. Sea AB un punto crítico de z igual a f de x, y suponer que existen la segunda derivada de x respecto de x misma, la segunda derivada de x respecto de y la segunda derivada de y respecto de y misma. Aquí es derivar parcialmente la función por segunda vez respecto de la misma variable x. La segunda es derivar por segunda vez la función, pero primero se deriva respecto de y luego se deriva respecto de x. O bien, primero derivo respecto de x y luego derivo respecto de y. Las derivadas deben ser iguales. Es decir, no importa que yo cambie el orden XY o YX, la derivada debe ser la misma. Es decir, la segunda derivada de una variable respecto de la otra va a ser igual a que si yo invierto el orden de derivación. Y eso lo vamos a ver sobre la marcha en ejercicios, verán que eso se cumple. Que si yo derivo en un sentido o en otro, me va a dar lo mismo. Y además, esta será la segunda derivada de y tomando la misma primera derivada respecto de y. Y que las tres son continuas en un disco centrado en AB, vamos a considerar y vamos a construir un determinante. ¿Se acuerdan de este determinante en álgebra? Pobres chavos de primero, yo no les estoy dando lineal y sabrá Dios si les están dando este concepto, que en mate para ingeniería 1 y en mate para ingeniería 2 es bien importante, ¿sí? Porque tengo que evaluar o tengo que resolver este determinante
que está construido en base a las derivadas que ustedes observan. Si se fijan, son segundas derivadas. Tengo que derivar, encontrar todas las derivadas para... ¿Cómo no, Glover? Sí, claro que sí. Ay, ni aguanta nada. ¿Cómo le hacen el cuento, hombre? Estar papita. A mí me encanta todo esto me encanta, jóvenes. Caray. Sí, 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 sí. Bueno. Entonces, este determinante está construido como la segunda derivada de x respecto de x misma, la segunda derivada de x respecto de y, la segunda derivada de x respecto de y, se repite, y acá la segunda derivada de y respecto de y misma. Tengo que sacar todas las derivadas, segundas derivadas, ¿ok? ¿Qué criterios operan? A ver, esto es muy importante. Esto es muy importante. Los criterios para saber si una función tiene máximos o mínimos son más elaboradas que funciones de una variable. Ya tengo hambre, jóvenes. Por eso no estoy pensando bien, pero bueno, hago la lucha. ¿Ok? A ver, ahí les van los criterios. Estos, anótenlos. José Luis está grabando el video, que lo grabe bien para que se los pase perfectamente. Estos criterios, cualquier libro de varias variables de cálculo vectorial o el mismo sí los tiene. Pero son importantes seguirlos porque criterio número 1, si el determinante evaluado en AB es positivo y la segunda derivada de X respecto de X misma evaluada en AB es positiva, el valor AB es un relativo. Determinante positivo, segunda derivada de X respecto de X misma positiva. Esa coordenada AB es un mínimo relativo. ¿Ok? Criterio número 2. Si el determinante AB es positivo y la segunda derivada de X respecto de X misma es negativa, entonces ese valor o esa coordenada AB y la función evaluada será un máximo relativo. ¿Ok? Criterio número 3. Si el determinante es negativo, entonces ese par ordenado ABF de AB no es un mínimo relativo. Y si el determinante me da 0, la prueba es no concluyente, algo parecido con lo que pasaba en el criterio de cálculo diferencial para una variable. Cuando la segunda derivada me daba 0, no puedo concluir nada, y entonces aquí no puedo concluir nada, aquí no puedo decir, solamente graficando, puedo definirlo en ese espacio. Ah, ¿cómo lo hacen de cuenta ustedes? ¿Cómo se lamentan? Fisioterapia tiene abiertos lugares, si todavía quieren ya irse a masajear, ustedes sabrán. Ya estamos a tiempo entonces. Todavía están a tiempo, claro. Para ir a dar masajitos. Sí. Nada más no se vayan ahí como el alumno que dijo que se iba a dar de baja en biomédica y se va a ir a biotecnología, que porque biotecnología está más fácil. Ja, ja, ja. Si supiera, pobre cuate. Sí. Pero ¿cuál está más difícil, biotecnología o biotecnología? Está bien pesada, Biotecnología creo que es más difícil que software, sinceramente. Biotecnología tiene unas ondas bien, bien pronunciadas. Ok. Quieren ir a meter gente. Bueno, cada quien le va a dar la intención que quiera, ¿no? Ok. En los problemas 1 al 20, encuentre los extremos. Nada más vamos a hacer uno. Solamente vamos a hacer uno. Y los demás los vamos a hacer el próximo día lunes. Vamos a empezar con este tema. Vamos a ver máximos, mínimos y vamos a ver optimización. Ahí viene el examen, abusados. Evidencia de conocimiento número 2. Ahí viene. No tarda. Para que ya, pues, le den una buena repasada, ¿Qué incluye? Capítulo 13, nada más.
exceptuando linealización de diferenciales, el 3C3 creo es. Nada más ese tema no entra, ese tema no lo vimos, no hay tiempo, es demasiado tema, ¿ok? Pero todo lo demás ahí viene. En los problemas 1.20 encuentre los extremos relativos de la función indicada. Ahí tenemos los ejercicios, ¿sí? El 2, el 4, vamos a resolver solamente uno, ¿ok? El número 6, todos los vamos a resolver. Fíjense que yo estoy haciendo los pares, les estoy dejando a ustedes los impares, ¿ok? El 2, el 4 y el 6. Vamos a resolver básicamente el número 2. Función de varias variables, 4x cuadrada más 8y cuadrada. Este es un paraboloide con concavidad positiva. Es una copita para arriba, pues. Ahorita vamos a poner hasta la gráfica. Obligatorio graficar. Obligatorio graficar. Voy a revisar sus gráficas. ¿Ok? ¿Cómo sabe? Pues es que tengo 33 años de egresado y tengo 2002, como 15, 10 años que hice la carrera de matemáticas y ahí veíamos esto. Entonces, pues, tantas veces de estarlo viendo y de estarlo enseñando, pues ya se me grabó. Así es. Soy mago. Soy el más gordo. Soy mago, más gordo. El gordo, 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 gordo. A ver, ahí les va. A ver, ya dejen de platicar, ahí les va. ¿Qué tengo que hacer? Derivadas. Primera derivada parcial de x, y de respecto de x, 8x. Segunda derivada de x respecto de x misma, 8. ¿Cuál es la derivada de 8x? 8. ¿Ok? Derivada parcial de x respecto de y, 0. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta respecto de y, es como si fuera una constante, sería 0. Derivada parcial de la función respecto de y, 16y. Segunda derivada de y respecto de y misma, 16. Segunda derivada de esta respecto de x, 0. 0, ¿no? Ya vieron que si son iguales. F de x, y es igual a f de y, x y ambas son 0. Construyo el determinante. Pongo el 8, el 0 y el 16. Y resulta que el determinante es positivo. Gracias, mi estimado Glover. ¿Ok? El determinante es positivo. Ahora, tomo las primeras derivadas y voy a resolver para ver cuáles son los puntos críticos. De las primeras derivadas las voy a igualar a 0. En el caso de la derivada de x, 8x es igual a 0, donde el x va a ser igual a 0, y la segunda derivada de y, perdón, f de y igual a 16y, también va a ser igual a 0. 16y igual a 0, y igual a 0. ¿Cuál es el punto crítico único de este ejercicio? 0,0 el origen. Quiere decir que este paraboloide parte del origen y hace una copita, ¿sí? Hacia arriba con cavidad positiva. ¿Ok? El determinante fue positivo. Y si yo evalúo la segunda derivada, bueno, la segunda derivada de x respecto de x misma es positiva. Aquí está. Por lo tanto, el primer criterio que vimos es cuando este es positiva y este es positiva, el determinante positivo y la segunda derivada de x respecto de x misma es positiva. Por lo tanto, este punto crítico 0, 0 es un mínimo. ¿Ok? Ahora sí que mínimo, mi chavo, es un mínimo relativo. ¿Ok? Listo, ya quedó. Esto es lo que procede para ecuaciones de funciones de varias variables. ¿Cómo encontramos los funciones de varias variables? Más contenido, más conceptos, sí,
pero realmente los criterios son relativamente los mismos, ¿ok? Para que no me quede la duda, puedo graficar y observar más formularios. Pues no, o sea, bueno, si quieren anotar el determinante, sí sería bueno que lo tengan. Ahí está, miren. Paraboloide elíptico. ¿En dónde está su...? Esta es la gráfica de 4x cuadrada más 8y cuadrada. Es un paraboloide cuyo mínimo está en el origen. Si se fijan, aquí está el 0, 0 y el 0, 0. Punto de coincidencia, ahí está el mínimo relativo. ¿Cómo ven? Qué bonito, hombre, esto me extasía. Me trae bonitos recuerdos, caray. Me encanta. Digo, espero también que a ustedes les guste mucho, ¿verdad? Yo sé. Por eso están en ingeniería, ¿verdad? No me vayan a salir como el contador que no le gusta la contabilidad porque no le gustan los números. Así están ustedes. Yo quiero programar, pero sin matemáticas. No me ponga matemáticas. Así dicen muchos. Ándele, es como una porción de una maca, exactamente. Ya se van a ir acordando de muchas gráficas. Efectivamente. ¿Vale? Pues muy bien, jóvenes, vamos a dejarle hasta aquí. Ya no quiero seguirle. Vamos a continuar haciendo más ejercicios a partir del próximo día lunes. Ahí les encargo la evidencia de producto de este fin de semana. No la dejen de hacer. Oiga, profe, disculpe. Mande. La evidencia de esta semana hay una que es del 1 al 15, de la 13.5, ¿son todas? Oh, dale con esa pregunta. Ya no estoy acostumbrado con los impares. Ya castigué a Luis Scholl porque me hizo la misma pregunta que tú. Ahora te voy a castigar a ti. Me los vas a hacer tú solito todos. Ya me he repetido hasta el cansancio. Cuando yo no les especifique, cuando yo les ponga del 1 al 15, de cajón impares. Cuando yo no quiero que hagan solamente los impares, pongo todos. Hacer los ejercicios del 1 al 20, todos. Cuando no le pongo la palabra todos, se entiende que son impares. Lo vengo diciendo desde primer cuatrimestre en álgebra lineal y no se les ha grabado eso. Así fue en el Grossman, así fue en el SIL, así ha sido. No entiendo por qué me preguntan lo mismo. Ahora para que se quite todo. Sol también ya caminó por la más derecha. El Alexander, ¿qué te pasó, Alexander? Sí, no me hagan esa pregunta, hombre. ¿Sí? Imagínense si no les hace ningún daño hacerlos todos, inclusive si me apuran. Conmigo nada más son impares. No les hace ningún daño hacer pares. Si quieren reforzar, si ya está entendido, como que me hagan los impares. Hoy me queda alguna duda, bueno, hago los pares. ¿Vale? Bueno. Y hombre. Bueno, pues que tengan excelente. O sea, hiciste bien, por eso estás aquí. Imagínate, ya te querías ir a la tarde, no querías aprender, te querías ir a hacer a la tarde a tenerle miedo al éxito y a no aprender. ¿Ves? Te quedaste en la mañana, ahí está.